El cardenal Mendoza fue una de las figuras más destacadas dentro del ámbito eclesiástico en España, junto con una figura que hablé ayer de carácter militar como fue el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Y estas dos figuras, junto con las principales monarcas, como fueron los reyes católicos Isabel y Fernando, fueron los que realizaron en sí la base del Estado moderno que se produjo o propició, bueno, las monarquías autoritarias o absolutistas desde el siglo XVI hasta el estallido de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII. Pedro González de Mendoza, o el cardenal Mendoza, nació el 3 de mayo de 1428 en Guadalajara, Castilla-La Mancha, y murió el 11 de enero de 1495 en Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Fue eclesiástico, político, militar y mecenas, conocido como el Gran Cardenal de España. Estuvo muy cercano a la monarquía castellana y sobre todo al monarca Enrique IV, que Enrique IV fue el hermanastro de Isabel la Católica, que al morir se produjo la Guerra Civil Castellana, que enfrentó a Juana la Beltraneja frente a Isabel la Católica, y finalmente el triunfo fue para Isabel la Católica, que ocupó el trono tras el fin del conflicto civil. Subió también al poder el propio cardenal Mendoza por la cercanía a los monarcas de Castilla y al morir su padre, que estuvo muy cercano también dentro de la corte castellana, él se convirtió en la principal figura de su familia. Y también comentar que el Marqués de Santillana fue una de las figuras más destacadas dentro del campo literario de finales del siglo XIV-XV, y además el Marqués de Santillana fue el padre del cardenal Mendoza, que junto con Jorge Manrique fueron las figuras más destacadas dentro del campo literario, como he dicho, de las fechas de finales más o menos del siglo XIV y el siglo XV. Es lo que diríamos, o bueno, lo que diría yo, porque yo tengo ahora de historia, es el pre-renacimiento, que luego ya, bueno, lo heredó Garcilaso de la Vega y comenzó ahí ya en el siglo XVI, periodo conocido como Renacimiento. ¿Qué figura estuvo además cercana también y que fue bisnieta del cardenal Mendoza? Eh, Ana de Mendoza. Ana de Mendoza estuvo dentro de la corte, muy cercana a la corte de Felipe II, y ya se la conoció como la princesa de Éboli. Y decir que tanto el cardenal Mendoza como el gran capitán, junto con los reyes católicos, fueron las patas y principales de transformación de esas monarquías feudales que había en la Edad Media, y en la Baja Edad Media y en la Alta Edad Media, es decir, en general en el periodo medieval, a las monarquías autoritarias, que de ahí luego surgió el absolutismo, que duró hasta el fin, como he dicho en la primera diapositiva, hasta el fin con el estallido de la Revolución Francesa. Y con ello finalizo. Claro, en Europa, luego hubo otras revoluciones, pero el fin de las monarquías autoritarias o absolutistas finalizó en 1769, con el estallido de la Revolución Francesa, que duró hasta 1799, 10 años. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.